En estos días en estos últimos domingos hemos estado terminando esta serie de la armadura del cristiano, ¿no es cierto? Hemos estado mirando todo lo relacionado con la guerra espiritual y ahora hemos estado mirando esto de la armadura del cristiano. Y vamos a estar mirando bien lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me será la palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Ahora voy a leer ahora dentro de lo que llamamos el proceso de traducción idiomática, dentro del sentido del consenso general de las diferentes versiones que tenemos en el idioma español. Vamos a volver a hacer la lectura de este pasaje. Amén. Vamos a comenzar por el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, solo me resta impartiros la consigna a fin de que os mantengáis fuertes, o que os fortalezcáis, o que os robustezcáis en el Señor y en su fuerza poderosa, o en su poder irresistible o invencible. Vestidos de toda la panoplia o adarga o armadura de Dios, es decir, de las armas que Dios mismo da, para que podáis estar firmes contra las acechanzas o iniquidades o estratagemas o estrategias pérfidas o intrigas del diablo o conspiraciones del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre o contra personas de carne y hueso, sino contra 4 rangos jerárquicos satánicos, ¿no? En esta ocasión no me voy a detener en esta descripción de estos 4 rangos que vienen del reino de las tinieblas. Vamos al versículo 13. Dice: por tanto, tomad toda la adarga o panoplia o armadura de Dios, pues es preciso que empuñéis esas armas que Dios mismo os proporciona o suministra, a fin de que podáis resistir en el día malo, haciéndole frente en el momento difícil, y podáis manteneros firmes en el momento crítico, en la línea o fila, valiéndoos de todas estas armas, y habiendo acabado todo, después de derrotar a todos los enemigos, no haber perdido terreno, estar firmes, permaneciendo allí inconmovibles, es decir, ser perfectos en todo. Estad pues firmes, o poneos, o manteneos en pie, alertas, abrochados, o ceñidos, o fajados con la verdad, como un ancho cinturón o cíngulo de seguridad, y vestidos con la honradez, o rectitud, o vida recta, o integridad, o justicia, como una coraza o peto, que defiende el pecho del soldado. Y calzados los pies con el apresto, es decir, con las botas de la disposición
o alegre prontitud para dar o propagar el mensaje o la noticia gozosa del Evangelio o la amnistía de paz. Sobre todo, tomar la fe como un escudo o broquel con que podáis apagar todos los dardos de fuego, las flechas incendiarias de Belial o el maligno. Y tomar la salvación como un yelmo o casco protector hermético, y la palabra de Dios como una espada, pues esta es la palabra del Espíritu. No olvidándose de orar o no perdiendo ocasión para orar, es decir, orando o viviendo en oración en todo tiempo, o momento con toda oración o de precación y súplica, o ruegos o plegarias en el Espíritu, es decir, pidiendo cosas que están de acuerdo con y con la ayuda de Él o por medio del Espíritu de Dios, según éste os inspire o guíe. Estar alerta, sin desanimarse, animados por Él, y espantar el sueño, unidos todos en ello, velando o manteniéndoos alerta, siendo persistentes con todo empeño o con toda vigilancia incansable y súplica, implorando continuamente o constantemente o incesantemente, con la mayor insistencia por todos los santos o los consagrados, es decir, los cristianos genuinos de todas partes. Y a la vez por mí, a fin de que al abrir mi boca o desplegar mis labios, cuando hable me sea dada palabra o por Dios mismo se me conceda libertad de palabra y no me falte el coraje, sino que hable con denuedo, con valor o valentía el mensaje, es decir, que Dios mismo me dé ánimo y ponga en mí o me conceda las palabras adecuadas, aptas u oportunas para dar a conocer o comunicar o hacer notorio con denuedo y o franqueza, o proclamar sin temor y osadamente, o con audacia el misterio o designio o plan divino que Él había mantenido en secreto, el Evangelio o buena nueva, es decir, el mensaje gozoso salvador del Señor, por medio del cual yo les explique que la salvación es de gracia para los gentiles también, pues la buena nueva es para judíos y gentiles por igual. Por el cual, aún en esta mi presente condición de prisionero, soy embajador o portavoz real o celestial, es decir, enviado de Dios con su mensaje, el Evangelio, es decir, y ese es mi trabajo, la comisión que Él mismo me dio. Que como ya lo dije, tenga la libertad de espíritu necesaria, y de esa manera con denuedo o fortaleza o valentía, es decir, resueltamente, en o dentro de Cristo, me atrevo a hablar de Él como conviene o como es debido o como debo, cuando tenga que presentar mi defensa y que lo haga aquí mismo en prisión. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos brindas de traer tu palabra, Señor. Que nuestros sentidos sean abiertos con tu espíritu para poder percibir, Señor, la dimensión, el calado profundo de estas palabras del apóstol Pablo. Padre, te pedimos que tú seas obrando, Señor, en toda persona que está aquí presente en la reunión y que esté oyendo, Señor, esta réplica, esta grabación de esta enseñanza, Padre, para que podamos entender y comprender, Señor, y vivir la vida, una vida cristiana en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Sabe que hemos dicho alrededor de 23 cosas en los dos pasados domingos que hemos estado estudiando esta palabra. En primer lugar, nosotros, o como punto número 1, vimos que el entrenamiento, el aprovisionamiento y la armadura del soldado son elementos esenciales en esta realidad ineludible, la guerra espiritual que como cristianos tenemos en este mundo. Que la guerra espiritual no es un hecho menos real que la guerra física, que una guerra que en un momento dado se llega a tener a nivel regional o a nivel mundial. Es una realidad
con un imperativo categórico real con todas las dimensiones que eso significa. 2. Las cartas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas por Pablo en su primer presidio en Roma alrededor del año 61 después de Cristo, es decir, cuando el apóstol Pablo estaba preso. El apóstol literalmente estaba preso y encadenado a unos guardias romanos vestidos con la armadura propia del soldado romano para escribir él estas cartas. Cuando él escribió esto, él estaba preso. 3. En cada uno de los capítulos de esta epístola vemos una imagen selectiva o específica de la iglesia, y en el capítulo 6 vemos al creyente como un soldado. Nosotros recordamos que son 6 figuras que nos presenta el apóstol Pablo de la iglesia, y en este capítulo 6 nos presenta a la iglesia del Señor como un soldado. El creyente aquí es presentado como un soldado. Luego, punto número 4, vemos en esta epístola vemos el llamado celestial y terrenal de la iglesia. En los 3 primeros capítulos vemos el llamado celestial de la iglesia. En los capítulos 4, 5 y 6 vemos el llamado terrenal de la iglesia. 5. Hay una gran similitud entre la visión del valle de los huesos secos de Ezequiel, capítulo 37, y la imagen progresiva del cristiano en la epístola a los Efesios. Nosotros vemos que en la escena inicial de la visión del valle de los huesos secos, lo que el profeta vio fue toda una especie de montaña, todo un inmenso promontorio de huesos secos propios de el estado final de los cadáveres de los soldados que habían muerto en alguna batalla. Y lo mismo nosotros vemos originalmente en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Allí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, nosotros vemos que la condición original nuestra antes de venir a los pies de Cristo era la de cadáveres espirituales. Esta es la realidad total. La palabra comienza mostrándonos no exactamente que somos buenos o que somos escasamente debiluchos o enfermos espirituales. No, somos muertos. Esa es la condición original de todo ser humano sin Cristo. Está muerto y va en el río nefando del mundo hacia el océano de la muerte y de la condenación eterna. Esa es la doctrina bíblica de la inhabilidad o de la corrupción radical de todo ser humano. Todo ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. He aquí esta grande y dolorosa realidad. Luego, nosotros vemos que en la parte final, en la escena final de la epístola del apóstol Pablo, lo que vemos es un soldado cristiano que está vivo, vigoroso, dispuesto a combatir por la luz y por la verdad del evangelio. Y lo mismo sucede en la visión del valle de los huesos secos. En la escena final de esta visión, lo que nosotros vemos es que lo que nosotros vemos en la visión del valle de los huesos secos es que ahora lo que tiene Ezequiel es todo un ejército de hombres dispuestos para combatir, un ejército grande en extremo, dice la visión. Así que hay una gran similitud entre la condición original y la condición final de la visión del valle de los huesos secos de Ezequiel y la imagen original que nos presenta el apóstol Pablo de la epístola del cristiano en la epístola a los Efesios, y la que nos presenta finalmente en el capítulo 6 como soldados del ejército de Cristo, vivos espiritualmente y dispuestos a combatir por la luz de la verdad.
6. El hecho real. Estamos en una guerra espiritual real. Como cuando Winston Churchill se dirigió al pueblo británico tras la declaratoria de guerra hacia Alemania y les advirtió que todo el pueblo británico, absolutamente todo el pueblo, estaba en guerra. 7. La panoplia o armadura que nos presenta Pablo aquí es una preciosa figura literaria, una metáfora realista para hablarnos de la dotación formidable que Dios nos da de su verdad para una vida cristiana vencedora o victoriosa en santidad. En santidad. Hay mucha especulación alrededor de este fenómeno de la guerra espiritual y hay muchos charlatanes que le están dando un carácter mistérico, un carácter completamente alegórico o literalista para pretender decir que es que uno tiene que hacer una cantidad de cosas y levantar las manos y voltearse hacia el oriente, que hacia el occidente, y que en eso consiste el asunto. Y esta es una figura literaria que nos presenta el apóstol Pablo en estos 10 versículos, una gran figura literaria para hablarnos de la vida victoriosa en santidad del cristiano. Punto 8. Nosotros sabemos que es verdad lo que la Biblia nos dice, que hay todo un gran dominio y un gran ejército espiritual hostil y siniestro, cuya cabeza suprema es Satanás. Así como la cabeza siniestra suprema de la Segunda Guerra Mundial, de lo que significó el grupo del Eje, era Adolfo Hitler, con su siniestra maquinaria de tiranía y muerte, de exterminio. Así también el dominio de las tinieblas tiene un jefe siniestro supremo que es Satanás, y su propósito, dice la Biblia, que es hurtar, matar y destruir. 9. Dado el hecho de que estamos en guerra espiritual contra el impuesto dominio de las tinieblas, no debemos, como hijos de luz que somos, participar en nada de las obras de las tinieblas, sino denunciarlas y o reprenderlas. 10. En este orden de ideas, nuestros enemigos propiamente no son seres humanos, sino el diablo y los demonios. No podemos estar viendo a las personas como enemigas, sino lo que hay detrás de ellas, y son el diablo y los demonios. El creyente no tiene odios hacia personas. El creyente no tiene enemigos. El creyente no mira las cosas dentro de la proporción de guerras físicas contra personas, sino de la realidad espiritual, y es quién es el que está detrás de todo plan siniestro, de segregaciones, de injusticias sociales, de discriminaciones por razón de género, por razón de raza, etc. Y sucede que quien está detrás de esto es Satanás, el enemigo. 11. Los ataques contra el cristiano vienen de 3 fuentes: Satanás, el mundo y la carne o naturaleza pecaminosa humana. Una cosa que el creyente debe tener muy en claro es que estamos en un ataque que nos viene de tres fuentes distintas. 3 frentes son los que están combatiendo contra nosotros: el frente de Satanás, el mundo y la carne. Y estos 3 frentes están aliados, aunque es el frente de Satanás el que comanda el frente del mundo y el frente de nuestra carne. 12. Por ese motivo, en su inmensa sabiduría, nos ha provisto de gracia su verdad, de la palabra divina, ley y evangelio, a fin de que nos revistamos de ella,
y la empuñemos con fervor, valor y destreza a fin de poder vencer con ella las artimañas o tretas o intrigas siniestras de Apolión. El Señor es quien en su inmensa sabiduría nos ha provisto de gracia, repito, esta inmensa panoplia, esta armadura, toda esta inmensa provisión que es la palabra divina en ley y evangelio. 13. Los demonios y su jefe Lucifer no residen en el cielo, sino en los espacios aéreos terrenales, desde donde ejecutan sus siniestros planes, aunque solo hasta donde Dios se lo permite. Debemos tener en cuenta que ellos no residen en el cielo de Dios. La palabra de Dios nos habla de 3 cielos. El primer cielo es el cielo de los espacios atmosféricos terrenales, de donde nosotros prácticamente vivimos. El segundo cielo es el firmamento de Dios, lo que nosotros podemos conocer como el cosmos, el universo. Y el tercer cielo es el cielo donde Dios reside, y la Biblia dice que Él reside en luz inaccesible, donde reside Dios con sus ángeles, Así que el diablo y los demonios no residen en el cielo, ellos residen es aquí en el espacio atmosférico de la atmósfera, en la estratosfera. En esas áreas es donde residen el dominio de los demonios en todas las 4 rangos que nos presenta el apóstol Pablo en esta enseñanza, en este capítulo 6 de la epístola de la epístola a los Efesios. Así que, en consecuencia, ellos no residen en el cielo como muchos han pretendido falsamente enseñar. Y es aquí, en esta área, donde ellos ejecutan sus siniestros planes de destrucción y muerte. 14. La verdad de Dios es el mismo Cristo. Cuando estamos hablando de la palabra de verdad, o cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando, en resumen, del mismo Cristo. Y al revestirnos de ella y empuñarla como una espada eficaz, nos estamos revistiendo del mismo Cristo. Como dijo Lutero, con toda propiedad, cuando estamos hablando de evangelio, estamos hablando de Cristo mismo, porque Él es nuestro alimento, Él es nuestra provisión, Él es nuestro vestido, y Cristo mismo es nuestro todo. Por eso es que la palabra, con toda propiedad, llega a decir en Proverbios el capítulo 2 que Dios mismo es nuestro escudo que acampa alrededor nuestro. 15. Por lo tanto, Cristo Jesús nuestro Señor es la fuente de todo poder del cristiano en su lucha en este mundo. Él y solo Él es la fuente de todo poder. Él es suficiente. Así que no es la provisión de Dios, que es Cristo nuestro Señor, más otras añadiduras de nuestra religiosidad, nuestra denominación, nuestro estilo, nuestra filosofía. No tienen nada que añadirle. Nada en absoluto. En absoluto, nada. Y Cristo Jesús es la fuente de todo poder del creyente. Solo Cristo. La norma grande esbozada por el reformador Martín Lutero fue sola gracia, sola fe, sola escritura. Y esto es suficiente. Y nosotros también decimos solo Cristo, Salvador, Señor y Juez, Hijo de Dios el Padre, y el solo Espíritu Santo, es decir, la sola sabiduría de Dios, el solo diseño, la sola provisión de Dios, sin añadirle nada de nuestra parte, es el elemento suficiente y más que suficiente para vencer toda artimaña del enemigo
y para progresar en todos los frentes de nuestra vida cristiana y de nuestra vida en este mundo. 16. Además, la verdad de Dios es la bandera suficiente y eficaz por la cual se cobija el soldado de Cristo esperanzadoramente. Si nosotros miramos bien lo que nos dice la palabra en el Salmo 60, en los versículos 4 y 5, repito, en el Salmo 60, versículos 4 y 5, quiero leerlo en esta preciosa versión que se llama la Biblia al día, una versión de paráfrasis. Dice así: pero nos has dado bandera bajo la cual congregarnos. Todos los que aman la verdad se congregarán bajo ella. Entonces tú podrás librar a tu amado pueblo. Emplea tu vigorosa diestra para librarnos. Eso significa que el creyente como soldado de Cristo se ampara bajo la bandera preciosa que nos brinda el norte de Dios y que nos guía hacia donde vaya la bandera. Hacia allá debe ir el soldado. Ese es el norte que el soldado debe seguir, hacia donde vaya la bandera. Y así también el Señor mismo es nuestra bandera, bajo la cual nos colocamos, y hacia ese norte como creyentes soldados de Cristo debemos dirigirnos. 17. La túnica del soldado que cubría su desnudez nos habla de la justificación por la fe en Cristo, que cubre espiritualmente al cristiano. Eso es lo primero. Era lo primero que el soldado debía de una u otra manera colocarse siempre. Cuando el soldado se iba a colocar la armadura, lo primero que iba a hacer era bañarse, lavarse. Eso era lo primero que el cristiano iba a hacer. El cristiano se iba, el soldado se iba a bañar. Luego de bañarse se iba a colocar la túnica y luego se colocaría con toda presteza la armadura. Y lo primero que la persona debe hacer es tener una conversión, un nuevo arrepentimiento, un nuevo nacimiento, asegurarse en su vida de ser justificado por gracia mediante la sola fe en Cristo, y después sí podrá con toda presteza asimilar toda la armadura de la santificación. La armadura del cristiano aquí en Efesios el capítulo 6 nos habla de la santificación, la dotación de Dios para la santificación del creyente, para poder de esa manera, con un sentido renovado, ir a las filas y luego dirigirse al campo de batalla para dar la batalla espiritual diaria en la vida cristiana. Ahora, 18. Dios espera que obremos con diligencia y empeño en todo. El sentido, como están organizados los verbos, el sentido griego es de algo que Dios ya da por hecho. Ceñidos vuestros lomos, alistados, puestos ya lo alcanzado. Es un sentido propio de presteza, como de un comandante que está dando órdenes en el campo y los soldados están obedeciendo en el sentido inmediato de la forma como la orden se da. 19. En toda nuestra vida, en palabra y obra, debe estar ceñida, toda nuestra vida, en palabra u obra, debe estar ceñida a la verdad de la palabra de Dios. La Biblia en todos los aspectos como un ancho, consistente y seguro cinturón militar romano. Solo la verdad de Dios desaloja las mentiras de Satanás en nuestra vida. Así que toda nuestra vida debe estar ceñida a la verdad de la palabra de Dios. Toda la vida del cristiano debe ser una vida de verdad, porque esta es la sustancia de la vida en santidad. Es la verdad, andar en la verdad, vivir en la verdad,
alimentarnos de la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y por eso es que la Biblia dice que el Señor Jesús fue con carácter rotundo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando estamos hablando, lo vimos los dos domingos pasados, cuando estamos hablando del cinturón de la verdad, estamos hablando de ceñir toda nuestra vida a la palabra de Dios, en nuestra forma de pensar, nuestro actuar, nuestros hábitos, nuestras costumbres, todo debe estar ceñido a la Biblia, a la palabra de Dios. 20. La verdad de Dios debe hallarse revestida con la justicia de Cristo, como una gruesa e inexpugnable coraza romana, es decir, que debemos profundizar en lo relacionado con nuestra justificación por gracia y nuestra posición en Cristo, y con todo aquello que es veraz, justo y santo, como algo que debe estar ligado con nuestras vidas. Cuando el diablo nos acusa de pecado, la verdad preciosa, la justicia imputada de Cristo en nuestras vidas nos protege como una coraza perfecta e impenetrable. Cuando confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, en verdad, e identificamos la mentira, el enemigo es desalojado y no tiene lugar en nosotros. Por esta justicia llegamos a tener rectitud, integridad y santidad en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la coraza romana, cuando estamos tomando esa figura literaria que nos brinda el apóstol Pablo aquí de la coraza, estamos hablando más que todo de proteger el corazón, porque la coraza protegía el pecho y las espaldas del soldado romano. Ahí esencialmente lo que está allí en medio, que es el corazón, significa nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad allí debe estar integrada. Bien, 21. Una vez hemos sido justificados por gracia mediante la sola fe en Cristo Jesús, y hemos sido puestos en paz con Dios, debemos llevar este evangelio a otros que yacen bajo el dominio de las tinieblas y no gozan de la paz de Dios y sus beneficios. Por eso debemos calzarnos la verdad de Dios para ir a evangelizar. Es decir, que esto significa que el evangelio no es solamente para nuestro beneficio interior, espiritual como creyentes, sino que es algo que es una constante, que es una permanente, que debemos ahora llevar esta bondad, este precioso mensaje de luz, debemos ahora llevarlo a otros para que otros también conozcan este mensaje salvador. 22. En aras de esto último, debemos procurar en lo posible dentro del orden bíblico la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la unidad del ejército de Dios y el correspondiente nivel de comunión con Él. Es por eso que en lo posible nosotros aquí en Círculo Cristiano Bíblico vamos a procurar tener comunión con la Asociación de Hermanos Pastores de Chía, de Bogotá y del país, porque nosotros anhelamos vivamente tener comunión con el resto del cuerpo de Cristo. 23. Debemos acrecentar nuestro conocimiento de Dios y su palabra a fin de esa manera embarazar el escudo grande y doble de la fe, con el cual podemos anular los dardos de confusión, duda y mentira, con los cuales el enemigo pretende desestabilizar nuestra fe en la verdad evangélica de Cristo. En esta ocasión vamos a detenernos más detalladamente en estos últimos elementos, comenzando por el escudo de la fe, en el versículo 16, que dice claramente: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿no? El apóstol
Pablo nos llama aquí a embrazar la fe en Cristo como un escudo grande, resistente y eficaz a fin de lograr anular los dardos del enemigo. Los romanos hacían uso de dos escudos, uno grande y otro pequeño, y Pablo hace alusión aquí al escudo grande, pues el pequeño en el campo de combate dejaba muy expuesto al soldado contra dardos, lanzazos y estocadas. La fe bíblica es simplemente lo que nosotros creamos de Dios y su palabra, obrando consecuentemente con lo que creemos. Mientras menos sepamos de Él o menos pongamos en práctica lo que de Él ya sabemos, más expuestos estaremos al incisivo dardo de Satanás o a su lanza y espada de mentira con letales consecuencias. Por lo tanto, si queremos robustecer nuestra fe como un gran y eficaz escudo protector, debemos acrecentar nuestro conocimiento de Él a través de su palabra y ajustarlo todo a la misma, es decir, someternos en verdad en una vida de consagración al señorío de Cristo. De allí la importancia de que el creyente lea la Biblia, de que el creyente memorice los versículos bíblicos, que el creyente se compenetre, que escudriñe la palabra de Dios, que el creyente le dedique tiempo, porque en la medida en que el creyente le dedica tiempo a la comunión con Dios, a leer la Biblia, a buscar más del Señor en oración y a asimilar esa palabra para vivirla, en esa misma medida su fe se va a incrementar. Y si tiene una fe grande, va a tener un escudo grande para protegerse contra todos los dardos de fuego, de duda, de confusión del enemigo. En las guerras antiguas, el escudo o broquel era de una gran utilidad, pues una de las armas más peligrosas en las confrontaciones bélicas eran las flechas incendiarias. Se mojaba la punta de las mismas en brea hirviendo, se le prendía fuego y se lanzaba. Pero el muy consistente escudo romano tenía dos capas de madera pegadas entre sí. Cuando se le incrustaba un dardo incendiario, se hundía en la madera y se le apagaba la llama, perdiendo de esta manera todo su tajante poder. Un ejemplo de esto que nosotros podemos dar de los dardos de duda es la influencia nociva del alto racionalismo europeo entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. Destruyó la raquítica fe de muchos cristianos que más que todo eran convencidos, pero no convertidos ni nacidos de nuevo, y los hundió en la perdición. Así pasó con Marx, por ejemplo, por Feuerbach. Sabe que el primer escrito de Carlos Marx no fue un escrito de sociología dialéctica, ideológica, no. Fue un comentario al Evangelio de Juan. Pero él después leyó a Feuerbach, el teólogo del ateísmo, y la lectura de las obras del pensamiento filosófico de Feuerbach hizo añicos la pobre fe de Carlos Marx, y como resultado tenemos lo que llamamos hoy dizque el socialismo, el materialismo científico o el materialismo dialéctico de Carlos Marx. Y nosotros también vimos en la ocasión pasada que un caso a la inversa fue el de Lord Littleton y el del Dr. Gilberto Wetz. Como ellos originalmente planearon fue escribir libros que demolieran la fe cristiana, mostrando que era mitológica e inconsistente, y terminaron fue escribiendo verdaderas apologías de la fe cristiana. Otro tanto sucedió con el caso de George Morrison y de William Ramsey, que al analizar, al estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y al ir al campo de la investigación arqueológica y científica,
terminaron fue convenciéndose en profundidad, con toda sinceridad, de la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios, y terminaron defendiéndola. El pecado es una mentira del diablo en alguna área de nuestras vidas, y como tal es forjador de fortalezas en la misma, y de esa manera él mismo es un comodín del diablo. Todo pecado, de una u otra manera, es una forma de mentira. Y como forma de mentira que es algo que se incrusta, es algo que se adhiere a nuestras vidas y termina creando fortalezas, porque las mentiras crean fortalezas, y posteriormente viene a convertirse en el gran comodín del diablo. El pecado es una concha, es un colchón donde de una u otra manera Satanás se va a incrustar. Los nazis no necesitaban jamás de los jamases una gran abertura para poder entrar. Ellos decían simplemente hay que una pequeña grieta y por ahí el soldado alemán puede meter su arma y por ahí puede obrar una gran destrucción. Este era el sentido ideológico. Y así es el diablo. El diablo, el Señor es un gran caballero. Comenzamos por decir que el Señor es un gran caballero. Él requiere que abramos la puerta para que Él entre. Pero el enemigo no requiere sino una pequeña rendija para por ahí meterse. Y Él no va a pedir permiso. Él entra con engaño y entra para hurtar, matar y destruir. Todo lanzazo, flechazo o estocada horrenda nos viene de los tres frentes del enemigo, del diablo, el mundo y la carne. Ahora debemos saber que el creyente es objeto de temores. Hay dardos de temor, de adversidades, dardos de adversidad, como el caso de Job, dardos de tentaciones, todos estos son dardos, ¿no? Dardos de engaños, entre otros los engaños, no solamente los engaños individuales o percepciones individuales, sino los engaños sistemáticos, como filosofías, ideologías, humanismo, idiosincrasias culturales. Y dentro de la escala de las idiosincrasias culturales están la música, por ejemplo, entre otras cosas, de los hábitos y las idiosincrasias culturales. Hemos dicho repetidamente, es sola gracia, sola fe, sola escritura. Y entre toda diferencia que haya entre la palabra de Dios y la cultura regional o la idiosincrasia de la región de donde nosotros venimos, prima la Biblia, la palabra de Dios, porque entre otras cosas la palabra de Dios juzga al mundo, y al juzgar al mundo juzga la cultura, porque la cultura hace parte del mundo y la cultura participa de la degradación pecaminosa de la raza humana en su condición espiritual natural sin Cristo. Por lo tanto, la palabra de Dios no convive con los pecados de la cultura, sino que lo que hace es censurar a la cultura y señalarle su pecado. Por lo tanto, repito, no se trata de un evangelio permisivo que sea conviviente con la cultura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Así que todo tiene que examinarse por el rasero de la Biblia, la palabra de Dios. Y no cualquier elemento puede entrar a la cultura y a la vida del culto. ¿Por qué? Porque sencillamente hay elementos que no pueden entrar porque lo que representan es la mundanalidad. La tentación nos genera curiosidad, la tentación. Los dardos de la tentación. La tentación nos genera curiosidad y la curiosidad es una rendija pequeña, pero suficiente para el diablo en nuestras mentes. Por medio de ella somos capturados
Y todo comenzó por la tentación sutil de unos segundos de curiosidad. Programas como Cazadores de Fantasmas, o Famosos y Fantasmas, o el programa Tabú. Y por allí lo que estuvimos haciendo fue presenciar un acto de invocación diabólica, presencias de demonios, ruidos, voces, cosas siniestras del enemigo, cosas que no debimos ver y las vimos, o programas o películas donde se insertan actos de fornicación y cosas por el estilo. Nuestros ojos son capturados allí y nuestras mentes. El primer trago es solamente un traguito, nada más, y por ahí comenzó la vida del borracho, del adicto. Eso comenzó por el primer trago, la primera muestra, un solo chuponcito, y por ahí comenzó la vida nefanda, la cadena inmunda del adicto a las drogas. Por ahí comenzó esa desgracia. La curiosidad mató al gato. Y entonces todo comienza por una pequeña curiosidad. Un detallito bobo, una florecita capturó el corazón de una mujer. Y en un momento dado eso significó toda una vida de desgracia para esa mujer, porque dejó capturar sus sentimientos, porque no rindió su vida a Cristo para decirle: Señor, no permitas que mi corazón sea capturado con bobadas, con detalles. Un pequeño trozo de queso fue la trampa para el ratón. Un pequeño trozo, un pequeño detalle, ahí quedó capturada la vida de la persona. La curiosidad, los dardos incisivos, tramposos, la trampa siniestra de la curiosidad. Toda forma de pensamiento o sentimiento o emoción o hábito que no compagine con la Biblia y correspondientemente con el Espíritu de Dios, no es de Dios. En la música hay músicas que no son de Dios: el rock, el reggaetón, todo tipo de músicas que se presten para subliminales que llegan a afectar la mente de la persona. Todo aquello que pretenda atrapar la mente de la persona, y correspondientemente cuando se tiene la mente de la persona, se tiene el corazón de la persona. Cuando se atrapan los sentidos de la persona, el corazón y después todo el ser de la persona está en un momento atrapado. Músicas depresivas, músicas panteístas como la nueva era. No debo escuchar nada de eso. Debo pulir y perfeccionar mis hábitos de vida. No debo dar lugar a lecturas nocivas. El mundo puede decir que las lecturas de Loxan Rampa, o de Connie Méndez, o de JJ Benítez, no voy a tener este tipo de lecturas. O de grandes obras de filósofos que nos van a llevar a una vida de escepticismo. No, sencillamente no lo voy a hacer. Claro que tengo buenas lecturas, así que yo voy en un momento dado a estar procurando leer las buenas obras de Soren Kierkegaard, el filósofo existencialista cristiano, el filósofo de la fe. Pero no voy a estar deteniéndome en cosas que no son agradables delante de Dios, que pasen de largo. Yo estoy en el puente, pero yo no voy a participar de esas cosas que van a dañar mi mente o que van a dañar mi corazón. No voy a estar leyendo a Federico Nietzsche, porque este es el filósofo del gran grito de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y su filosofía es una filosofía que constantemente y de manera permanente
es opuesta al mensaje del Evangelio. Así que no voy a pretender hacer compaginar la filosofía de Feuerbach, que murió loco en un sanatorio mental en Múnich. Yo voy a leer aquello que me edifique, que sea santo, que en verdad me alimente, algo que vaya a generar en mi vida frutos en verdad de santidad, amistades que yo no debo tener. No las tengo porque no me sirven. Si una amistad va a ser una mala influencia en mi vida, no la voy a tener. Esa no es una buena amistad. Y un buen amigo no es el que lo hunde a uno en el trago o en alguna forma de vicio. Si hay alguna forma de vicio, hasta ahí le pongo el límite. No me puede inducir y le corto la amistad a esa persona. Porque no es conveniente, no le doy explicaciones. Porque muchas veces decimos, no, es que le voy a dar explicaciones, voy a explicarle para que no se sienta herido. No, qué pena. A esa amistad se le corta y de inmediato toda forma de relación, porque va a ser una amistad nociva para mí, que me va a estar influyendo nocivamente. Lecturas de obras depresivas. Yo no leo las obras de Alfonsina Storni. Yo no leo las obras de Mercedes Carranza. Yo no leo las obras de los poetas de la muerte porque son depresivas. El hermano Ignacio Guevara me dijo a mí en cierta ocasión, hermano, nunca lea la obra Ibis de Vargas Vila. No la lea porque es una obra que conduce al suicidio. Es una apología del suicidio y estimula al suicidio, hermano. No haga esto, porque esto puede conducir a tu mente a estados depresivos, de derrota y muerte. Y así que no lo voy a hacer. Voy a buscar las obras literarias, la poesía y la poesía cristiana. Y primero la palabra de Dios que me conduce es a la vida. Entonces todas estas son elementos, son dardos sutiles que pueden entrar a nuestra vida si yo le doy cabida. Yo debo guardar mis oídos, debo guardar mis ojos, debo guardar incluso mi olfato, debo guardar mi boca, mi lengua. Todo esto lo debo guardar en un momento dado. Una persona, sencillamente por oler algo, allí quedó bajo el efecto de la escopolamina o la burundanga, por oler. Así que no voy a permitir esto. ¿Qué hay en mis manos? ¿Hacia dónde se dirigen mis pies? No, para mis manos y para mis pies es lo mejor, lo que es recto en el camino de Dios. Por pensamientos falsos no debe entenderse solamente dardos de pensamientos carnales individuales, sino los pensamientos sistemáticos tales como filosofías, ideologías, humanismo, idiosincrasias culturales, falsas doctrinas o herejías, porque estas son levaduras. Y la palabra de Dios nos habla de la flor de harina que era presentada como ofrenda delante del Señor sin ninguna levadura, de los panes ácimos sin levaduras. Y hoy se habla de el cristianismo marxista. El cristianismo no es ni marxista, ni capitalista, ni nada. El cristianismo es solamente cristianismo. Y el cristianismo juzga el socialismo, juzga el capitalismo, juzga toda ideología del mundo por igual. Lo que es pecado, lo que es torcido, lo que no viene de Dios, lo juzga por igual. Y no es copartícipe de ningún sistema, de ninguna manera. La iglesia debe involucrarse o casarse con sistemas que no vienen de Dios. La palabra de Dios juzga todo elemento del mundo sin distinciones de ninguna especie. Y herejías, falsas doctrinas o herejías. Si una persona, si un creyente no tiene la debida formación teológica, bíblica, si no se sumerge en la palabra de Dios, que hace curioseando con revistas de los testigos de Jehová o cosas por el estilo,
Y allí van a entrar dardos de duda sobre la divinidad de Cristo, dardos de duda sobre la existencia real del infierno o la trascendencia del alma humana más allá de la tumba, porque no vas a saber distinguir, de una u otra manera. Entonces el creyente, repito, no tiene por qué andar curioseando en ese tipo de revistas que son fuentes de herejía y de falsa doctrina de ninguna manera. Y estas revistas de los testigos, entre otras cosas, también atentan severamente contra la doctrina bíblica de la Trinidad. Y un creyente que no ha sido preparado bien en la sana doctrina, preparado bien en la palabra, no va a poder confrontar esto porque no ha sido preparado bien en la palabra. La palabra de Dios, la Biblia nos dice, nos lo dice el apóstol Pablo, que el obrero de Dios, es decir, el ministro del Evangelio, debe estar bien preparado, afilado en la palabra, que sea un buen conocedor de la palabra y que la maneje con toda destreza. Así que, si el creyente no está bien preparado en unos cursos bíblicos de buena formación en la palabra de Dios y no la lee diariamente, no la escudriña, no se alimenta de esta palabra en profundidad, mi hermano, esta persona no debe darle lugar a los dardos de duda que vengan de falsas doctrinas o herejías. Porque el resultado de esto es que se va a deslizar y se va a desviar de la sana doctrina. Ahora la Biblia nos manda que cuidemos nuestro corazón. Proverbios en el capítulo 4, el versículo 3 dice: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que una señorita debe guardar, y una mujer debe guardar su corazón para el hombre que es el que ha de ser en verdad su esposo, según la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En Lucas del capítulo 21, el versículo 34, el Señor Jesús dijo: mirad por vosotros mismos, que vuestras vidas no se carguen de glotonerías y de los afanes de este siglo, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Allí la palabra de Dios nos está dando una prefiguración de un infarto cardíaco, de una persona que puede morir de manera inmediata por un infarto, porque tiene obstruido el corazón y las arterias, y un fulminante infarto puede dar con su vida. El corazón, guardar nuestras emociones, quiere decir, cuando la coraza de justicia cubre el pecho y las espaldas de la persona, lo que la palabra de Dios nos está dando a entender de manera muy nítida, de manera clara, es que debemos cuidar nuestras emociones y nuestros corazones solamente para lo que es puro, lo justo, lo santo. Ahora, en toda la serie de pecados señalados en Gálatas capítulo 5, están involucrados la mente y el corazón. Allí el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 5 nos presenta una lista de 17 pecados. 17 pecados que son propios de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y dice la palabra de Dios allí: y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Notaremos que en esta lista de pecados señalada por el apóstol Pablo aquí, están involucrados la mente, el corazón y las voluntades de las personas. Y en esta ocasión yo enfatizo el corazón de las personas.
Cuando la Biblia nos habla de mente y corazón, nos está hablando de nuestro ser interior en sus tres facultades: mente o razón o pensamientos, corazón o sentimientos o emociones, y voluntad dentro de un marco de plena conciencia. ¿Cuál es la norma divina? Pablo también nos la presenta en Filipenses, el capítulo 4, en el versículo 8. Filipenses, el capítulo 4, en el versículo 8, el apóstol Pablo de una manera muy clara dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que escuchamos en la radio? ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué tipo de radio es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Están ajustados nuestros gustos al gusto de Cristo? ¿Al gusto de Dios? ¿Ese programa radial lo escucharía Jesús? Ese lenguaje doble de chistes verdes sucios, ¿eso lo oiría el Señor Jesús? ¿Cuáles son tus gustos musicales? ¿El Señor Jesús oiría ese reggaetón contigo? ¿O ese rock? ¿O esa música de bar, de bebedero? ¿El Señor Jesús la escucharía? ¿O tú te adaptas al gusto fino de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque siempre debemos tener en cuenta que lo mediocre es un obstáculo para lo bueno. Y a su vez, lo bueno es un obstáculo para lo mejor. Y en muchas ocasiones lo mejor es un obstáculo para lo excelente. Y nosotros debemos ir más allá de lo mediocre, más allá de lo bueno, más allá de lo mejor, hacia lo excelente, hacia la cima de lo excelente, donde está Cristo. El soldado recibe entrenamiento e instrucción para el uso adecuado de su arma, con precisión y agilidad, buenos reflejos. Muchas veces la tropa duerme con las botas puestas y el fusil es puesto a unos centímetros ahí junto a los pies del soldado. Y a medianoche, o por allá a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, al cabo le da por hacer la alarma. Y en un momento dado esa tropa que llegó cansada y está profunda, de pronto vino la alarma. Y el soldado cree que es ya el enemigo entrando, actuando, y no, fue solamente una alarma. Allí lo que el cabo hizo fue medir la capacidad de reacción. ¿Cuántos segundos tardó la tropa en rápido despertarse y tomar el arma y ponerse en posesión? Porque tiene que estar alerta, tiene que estar el soldado alerta. Muy bien, y sucede que esto también se da con el caso de la vida del creyente. El creyente debe estar enseñado, instruido en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder usar las armas de Dios con precisión y agilidad en su casa, como padre, como esposo, como hijos, como personas que nos desempeñamos en el mundo, en lo laboral, en lo social, en lo cultural, como estudiantes. El creyente debe estar preparado con la palabra para responder en las diferentes áreas de su vida con la sabiduría que Dios nos da en ella. Ahora, el escudriñamiento diario de la Biblia, la oración y el ejercitamiento en la santidad aumentan nuestra fe y nos llevan a una más profunda comunión con Dios en una vida cristiana pletórica de sabiduría celestial. Todo esto ejercita el uso de la mente de Cristo en nosotros y el corazón de Cristo en nuestras vidas también, y nos lleva a ver las cosas como Dios las ve y sentirlas como Él las siente.
Christian Barnard, en cierta ocasión, cuando se le dijo que era él el primer cardiólogo que hacía un trasplante de corazón, él dijo que no, que el primer anestesiólogo fue Dios, cuando anestesió a Adán. Y cuando ya Adán despertó, ya había sido hecha la cirugía, y Dios había, de su costilla, había sacado la mujer. Y él dijo también que el primer cardiólogo fue Dios. Y cuando él era niño, él escuchaba la lectura en su hogar de la Biblia, la palabra de Dios allí en el libro de Ezequiel, cuando la palabra del Señor dice: les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Y de allí aprendió que el primer cardiólogo era Dios. Y de allí él tomó la idea de los trasplantes de corazón. Puede hacerse un trasplante de corazón para que una persona tenga una mejor y más rozagante vida. Y Christian Barnard tomó eso de allí. ¿Sabían eso? Christian Barnard fue el hombre que tomó de esa figura bíblica, tomó la idea de los trasplantes de corazón. Y sucede que la persona debe tener unas terapias para irse adaptando, para que se vaya su organismo adaptando a ese nuevo órgano. Y así también hasta el tiempo presente no se ha dado un trasplante de cerebro, no se ha podido dar, pero eventualmente podría llegarse a dar un acontecimiento como eso, de un trasplante cerebral. Y sucede que entonces la persona tendría que tener toda una terapia para que su organismo se adaptara a ese nuevo cerebro, a esa nueva mente. Y así el creyente tiene que ejercitarse en la nueva mente que ha recibido, que es la mente de Cristo. Y ese ejercitamiento es por la Biblia, la palabra de Dios, por el escudriñamiento, es decir, la lectura, el examen en profundidad de la palabra de Dios, la asimilación de la palabra de Dios en su vida, para llegar a pensar como Dios piensa y llegar a ver las cosas como Dios en su inmensa sabiduría las ve, y llegar a sentir también como Dios siente. Donde está nuestra mente, está nuestro corazón. Y en un momento dado podemos llegar a sentir las cosas como Dios las siente y ver las cosas como Dios las ve. La inmensa nube de dardos y flechas lanzados por el enemigo contra nuestra integridad espiritual es abrumadora, mas no invencible. Y si nosotros somos cristianos maduros y sanos, y si acatamos en verdad las instrucciones que Él nos ha dado en su palabra, tales dardos rebotarán en nuestro escudo de la fe y saldremos robustecidos. En la medida en que la persona tenga una mayor comunión con el Señor y un mejor uso y memorización, asimilación de la Biblia, la palabra de Dios, más grande será su conocimiento del Señor. Y al ser más grande su conocimiento del Señor, será más grande su fe. Y al ser más grande su fe, más formidable será su defensa contra los dardos del enemigo. Y podrá entonces avanzar con un sentido de mayor aprovechamiento y victoria en todos los frentes de su vida. Para Pablo la fe es siempre el escudo grande y formidable de la confianza absoluta en Cristo, que tiene garantía del 100% de eficacia para el creyente que la usa correctamente. Y cuando caminamos en santidad verdadera cerca de Cristo, estamos a salvo, cubiertos de la embestida de los constantes dardos del enemigo sobre nuestras mentes y corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a mirar el yelmo de la salvación, o sea,
la salvación como un yelmo. Versículo 17. En el versículo 17, el apóstol Pablo claramente nos dice lo siguiente. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una clara alusión a la verdad divina evangélica de la salvación eficaz por gracia, por la sola fe en Cristo Jesús y su obra redentora. Nuestra mente, noten que cuando estamos hablando de tener la coraza de justicia, que significa ceñir nuestro corazón y todo nuestro ser interior a lo que es la justicia de Dios en Cristo, lo que es justo, y por lo tanto si es justo es algo verdadero, que es la palabra de Dios como algo que es justo y que nos acentúa la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo. Pero ahora estamos hablando aquí del yelmo de la salvación y el énfasis está en nuestra mente, es decir, en la protección de nuestra mente con la palabra de Dios. Nuestra mente, como ya lo vimos, es la parte más crítica de nuestra anatomía espiritual. Ella es el campo donde se ganan o se pierden las batallas espirituales. El creyente no debe guiarse nunca por lo que siente, sino por lo que cree. Pues la verdad de Dios no es subjetiva, sino objetiva. En la medida en que el creyente se afinque más en la palabra de Dios, aprenderá a no guiarse por sus emociones o por sus impulsos, aprenderá a guiarse no por sus estados de ánimo, sino por la palabra de Dios. Porque los sentimientos, las emociones, los impulsos, los estados de ánimo son fluctuantes. En un momento dado están en la cresta y en otro momento están en el suelo. Pero el creyente debe aprender a guiarse de manera madura. Es por los principios de la palabra. Sucede que las emociones destruyen los principios, pero los principios cuidan, causan y maduran las emociones. Así que el creyente debe aprender a guiarse por los principios. Por lo tanto, el creyente debe aprender a guiarse por la palabra de Dios, que es la que cultiva y enriquece su escala de principios. ¿Creemos en verdad en la buena nueva de la seguridad en Cristo? El creyente, una vez salvo, es siempre salvo, aunque infortunadamente puede llegar a tener en este mundo una vida espiritual en derrota si no se guía bien por la palabra. Neil T. Anderson dice, comillas, mientras luche con el mundo, la carne y el diablo, póngase firme al saber que su salvación no fluctúa según usted triunfe o pierda una batalla espiritual. Su salvación es su posesión eterna. Usted es hijo de Dios y nada puede separarlo del amor de Dios en Cristo. Romanos del capítulo 8, en el versículo 35, el apóstol Pablo con toda nitidez, con toda claridad, nos dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? De esto podríamos hablar más detalladamente en otras ocasiones, pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10. Y el apóstol Pablo también en Filipenses del capítulo 1 del versículo 6 de manera categórica dice con toda claridad que quien comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A su vez en 1 Corintios del capítulo 3 lo que sí advierte es
que el fundamento ya está puesto, el fundamento del edificio de Dios ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo. Pero que nosotros edificamos, sobreedificamos, y puede ser que edifiquemos con perlas preciosas, o también puede ser que edifiquemos con madera, heno u hojarasca, pero que el fuego va a probarlo todo, dice el apóstol Pablo. Y sin embargo dice que hay algunos que han edificado con madera, con heno, con hojarasca. Su obra va a ser consumida por el fuego, pero él será salvo. Esto es lo que él finalmente advierte. Así que, ¿con qué estás edificando en el tiempo presente como creyente tu vida espiritual? Sigue Neil Anderson diciendo lo siguiente: las personas que tienen conflictos espirituales tienden a cuestionar su salvación o a dudar de su identidad en Cristo. Satanás puede perturbar su victoria diaria, pero nada puede hacer para alterar la posición de usted en Cristo. Esta es la verdad de Dios. No obstante, si logra hacerle creer que usted no está en Cristo, usted va a vivir como si no lo estuviera, en derrota, aunque está a salvo en él. El guerrero cristiano, continúa Anderson, usa el yelmo de la salvación en el sentido de ser el receptor y poseedor de libertad, vestido y armado en la victoria de su cabeza, Jesucristo. Satanás es el príncipe de este mundo, y todo el mundo está en su poder. Veamos lo que dice Juan, el capítulo 12, el versículo 31. Allí el Señor Jesús está hablando, y mire lo que el Señor dice de manera categórica. Dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ahora, ¿por qué va a ser expulsado? Porque está en el mundo. Y dice que Él es el príncipe de este mundo, o sea que tiene poder, que tiene autoridad, y que obra y que ejerce su radio de acción en este mundo. También a su vez en 1 Juan el capítulo 5, en el versículo 19, noten lo que dice el sabio apóstol Juan. El sabio y amoroso del apóstol Juan dice textualmente: sabemos que somos hijos de Dios, de un lado, y que el mundo entero está bajo el control del maligno, del otro lado. O sea que en la condición presente todo el mundo está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, seguimos estando en su territorio en la medida que estemos presentes en nuestros cuerpos físicos, pero dado que somos unidos al Señor Jesucristo, el diablo no tiene derecho legítimo a reclamarnos, pues Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Lo que sí ha hecho el diablo es colocarnos trampas. Y como lo recordamos de nuestro estudio del Salmo 91, dice que Él nos librará del lazo del cazador, o sea, de la trampa que el cazador, que es el diablo, el enemigo, ha tendido contra nosotros. El yelmo de nuestra posición en Cristo nos asegura la victoria final sobre Satanás. O sea que con ese yelmo está protegida nuestra mente. Quiere decir que el creyente debe saturarse de la Biblia, la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, familiarizarse con ella, adiestrarse en ella diariamente, para que sus pensamientos lleguen a amoldarse a la mente y a los pensamientos de Cristo, para aprender a ver las cosas como Dios las ve y a juzgar las cosas como Dios las juzga. Y el creyente debe proteger su mente con la palabra de Dios. Nuestra mente debe entonces saturarse o equiparse con la provisión abundante de la Biblia, a fin de que
segura en la fe, así como la cabeza del soldado romano estaba segura con el yelmo. En ella Dios nos presenta la verdad y nos protege con su palabra de verdad. Y de ella nos apropiamos cuando atentamente la escuchamos, la leemos, la creemos y la vivimos. Los ataques tentadores del diablo contra Cristo en el desierto iban calculadamente dirigidos contra la mente y corazón de Cristo, procurando desestabilizar en él la seguridad de su posición e identidad en el Padre. Pero él citó con destreza la verdad de la palabra de Dios y los ataques del diablo no pudieron penetrar. Mis amados hermanos, debemos tener muy en cuenta esto. El Señor lo que hizo fue citar la palabra. Citar la palabra. Al diablo hay que citarle la palabra. Hay que señalar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces no es cuestión de solamente memorizarla, es cuestión de citarla permanentemente. Contra toda verdad, contra todo pensamiento de cobardía, todo pensamiento calculador, de duda del enemigo, hay que citarle siempre la palabra. Contra toda mentira de las tinieblas hay que citar la palabra. Y citarla con abundancia y con toda destreza. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que vamos a terminar en esta ocasión, aquí en esta ocasión, y vamos a dejar el resto para el estudio del próximo domingo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta tu preciosa palabra que nos has dado, Señor, para explicarla, para exponerla, para presentarla. Gracias, Señor, porque por esta palabra somos dotados, Señor, para resistir contra toda arma del enemigo, contra toda cosa del enemigo, que nuestra vida sea saturada con tu palabra, que Cristo viva su vida en nosotros, Señor, y de esa manera aprenderemos a ver las cosas como Él las ve, a sentir las cosas como Él las siente. Obra, Señor, cada día más y más esta santificación eficaz por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos ahora a la Santa Cena.